En los días antiguos, cuando el cielo aún parecía más cercano a la tierra y el susurro de Dios se percibía entre el viento del desierto, vivía un hombre llamado Job. No era rey ni guerrero, pero su nombre resonaba con una fuerza mayor que la de cualquier espada. Era justo. Job habitaba en la tierra de Uz, rodeado de rebaños innumerables, campos fértiles y una familia que era su mayor tesoro. Sus hijos reían bajo el sol y sus hijas danzaban como si la creación misma celebrara su existencia. Pero lo que hacía verdaderamente grande a Job no era su riqueza, sino su corazón. Temía a Dios y se apartaba del mal. Cada amanecer, antes de que el mundo despertara, Job elevaba oraciones. No lo hacía por obligación, sino por una comunión profunda, como enseñan los sabios. El hombre no vive solo de bendiciones visibles, sino de una relación viva con el propósito eterno. En silencio, ofrecía sacrificios por sus hijos, diciendo, quizás en su corazón hayan fallado sin saberlo. Así, Job no solo vivía para sí, sino como sacerdote en su propia casa. Pero en lo alto, más allá de lo visible, se desarrollaba una escena que cambiaría el curso de su vida. Los hijos de Dios se presentaron ante el Altísimo, y entre ellos apareció también el acusador. Sus ojos no buscaban luz, sino fisuras. ¿Has considerado a mi siervo Job? Preguntó Dios, no como quien duda, sino como quien revela. El acusador respondió con una sonrisa afilada. ¿Acaso teme Job a Dios en vano? Has puesto un cerco alrededor de él. Bendice lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia presencia. El silencio que siguió fue profundo, como el momento antes de una tormenta. Porque lo que estaba en juego no era la riqueza de Job, sino la autenticidad de su relación con Dios. No una fe basada en recompensas, sino una fe pura, despojada, absoluta. Como enseñan las corrientes espirituales más profundas, Dios busca hombres que le amen por quien Él es, no por lo que Él da. Entonces, el permiso fue concedido. No para destruir a Job, sino para revelar algo eterno. En la tierra, el sol seguía brillando. Los hijos de Job celebraban en la casa del primogénito, ajenos a que el cielo había hablado. El vino corría, la música llenaba el aire, y en medio de esa alegría, el primer susurro del juicio comenzó a acercarse. Un mensajero corría. Luego otro. Y otro más. El viento empezó a cambiar. Y así, sin advertencia, el primer golpe cayó. El primer mensajero llegó jadeando, con el polvo del camino pegado al rostro y el terror aún ardiendo en sus ojos. «Señor», gritó, cayendo casi a los pies de Job. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, cuando los sabeos atacaron. Se lo llevaron todo, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para decírtelo. Job no respondió de inmediato. Su mirada se volvió profunda, como si buscara algo más allá de la tragedia. Pero antes de que el silencio tomara forma, otro mensajero irrumpió. Fuego de Dios cayó del cielo. Clamó. Quemó las ovejas y a los pastores. Todo fue consumido. Solo yo escapé. Y aún hablaba, cuando un tercero llegó, casi sin aliento. Los caldeos formaron 3 escuadrones. Se llevaron los camellos, y mataron a los siervos. Solo yo quedé. El aire se volvió denso. La realidad parecía romperse en fragmentos imposibles de comprender. Pero entonces llegó el último. No gritó. No corrió. Caminó lentamente, como quien carga un peso demasiado grande para las palabras. Tus hijos, dijo con voz quebrada, estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre ellos. El silencio que siguió no fue humano. Fue como si la creación entera contuviera el aliento. Y murieron. El mundo de Job se desmoronó en un instante. Sus riquezas, su sustento, su legado, y ahora, lo más profundo de su corazón. Todo había sido tocado. Todo, menos él. Entonces, Job se levantó. No gritó. No acusó. No huyó. Rasgó su manto, símbolo de su dolor, y se postró en tierra. Pero no lo hizo en desesperación vacía, sino en un acto que estremeció incluso los cielos. Adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dijo con voz firme, aunque cargada de lágrimas. Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En ese momento, algo invisible se manifestó. La fe de Job no estaba anclada en lo que poseía, sino en aquel a quien pertenecía.
Como enseñan los que han profundizado en la vida espiritual, la verdadera prueba no revela debilidad, revela la fuente. Y la fuente de Job no estaba en la tierra. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero en los cielos, la historia aún no había terminado. El acusador observaba. Y una nueva petición comenzaba a formarse. Porque si no podía quebrar lo externo, intentaría tocar lo más íntimo. La siguiente prueba sería más profunda, más personal, más dolorosa. Y comenzaría, en su propio cuerpo. Una vez más, en las regiones invisibles donde lo eterno se entrelaza con lo terrenal, los hijos de Dios se presentaron ante el Altísimo. Y entre ellos, como una sombra persistente, apareció el acusador. Pero esta vez, su voz ya no llevaba la misma seguridad. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dijo Dios, reafirmando lo que ya había sido probado. Aún retiene su integridad, aun cuando lo incitaste contra él para destruirlo sin causa. El acusador apretó los labios. Había perdido una batalla, pero no la guerra. Piel por piel, respondió. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero toca ahora su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. El silencio volvió a caer. No como duda, sino como un espacio donde se permite que la verdad sea revelada en su máxima expresión. Está bien, dijo finalmente Dios. Está en tu mano, pero guarda su vida. Y así, una nueva etapa comenzó. En la tierra, Job aún estaba en duelo. El eco de las risas de sus hijos se había convertido en un recuerdo punzante. Su casa, antes llena, ahora era un lugar donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Entonces, sin aviso, el dolor lo alcanzó. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla, su cuerpo fue cubierto de llagas malignas. La piel se abrió, el ardor era constante, y el descanso se volvió imposible. Cada movimiento era una herida, cada respiro, un peso. Job, el hombre respetado, el justo, el íntegro, ahora se sentaba en ceniza, tomando un trozo de barro para rascarse. Había descendido a lo más bajo. No solo había perdido lo que tenía, ahora parecía perder lo que era. Y entonces, una voz cercana rompió el silencio. Su esposa. Ella también había perdido hijos. También había visto caer todo. Su dolor no era menor, pero su mirada había cambiado. ¿Aún retienes tu integridad? Le dijo, con una mezcla de desesperación y amargura. Maldice a Dios, y muérete. Era la tentación final, no solo sufrir, sino desconectarse de la fuente misma de sentido. Job levantó la mirada. No con ira, sino con una claridad nacida del fuego. Como habla cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado, respondió con firmeza. ¿Recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos el mal? No era resignación. Era revelación. Job comenzaba a entrar en una dimensión más profunda, entender que su relación con Dios no dependía de circunstancias, sino de una realidad superior. Como enseñan aquellos que han visto más allá de la superficie, la fe madura no se basa en entender, sino en permanecer. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Pero el escenario estaba preparado para algo aún más intenso. Porque el dolor interior estaba a punto de comenzar. A lo lejos, 3 hombres venían en camino. Amigos. O eso parecía. Desde tierras lejanas, 3 hombres emprendieron camino al escuchar lo ocurrido. Elifaz el temanita, Bildad el suitá y Zofar el naamatita. No eran desconocidos, sino compañeros de vida, hombres que alguna vez compartieron mesa, consejo y reverencia por Dios junto a Job. Pero ahora, el propósito de su visita sería probado tanto como la fe del propio Job. Cuando al fin lo vieron a la distancia, se detuvieron. No lo reconocieron. El hombre que había sido ejemplo de integridad, ahora era una figura quebrada, cubierta de llagas, sentada entre cenizas. Su presencia ya no inspiraba admiración, sino un dolor difícil de mirar. Entonces, al comprender que era él, alzaron sus voces y lloraron. Rasgaron sus mantos. Esparcieron polvo sobre sus cabezas. Y se sentaron con él en tierra. 7 días. 7 noches. Sin decir una sola palabra. Porque veían que su dolor era muy grande. Y en ese silencio, había algo correcto. Como enseñan las corrientes más profundas de la vida espiritual, hay momentos donde la teología debe callar y la presencia debe hablar.
No todo sufrimiento necesita explicación inmediata. A veces, lo más cercano a Dios es simplemente estar. Pero el silencio, aunque santo por un tiempo, no es eterno. Y cuando finalmente se rompió, no vino de los amigos. Vino de Job. El hombre que había bendecido en medio de la pérdida, ahora abrió su boca desde una profundidad distinta. No desde la negación del dolor, sino desde su confrontación más cruda. Perezca el día en que yo nací, dijo, con voz cargada de una oscuridad que no era incredulidad, sino agonía. Y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. No maldijo a Dios. Pero sí al día de su existencia. Job no había perdido su fe, pero ahora su alma estaba hablando. Y lo que emergía no era doctrina, sino clamor. Deseaba no haber vivido para no haber sufrido. Anhelaba el descanso que solo la muerte parecía prometerle. Sus palabras llenaron el aire, pesadas, sinceras, sin filtros. Era el inicio de un descenso interior, donde la fe ya no se expresa en frases correctas, sino en una lucha real por comprender. Los amigos escuchaban. Pero algo comenzaba a cambiar en ellos. Donde antes hubo compasión, ahora empezaba a surgir juicio. Porque en sus corazones había una convicción, el sufrimiento tan grande, debía tener una causa. Y estaban a punto de decirlo. El primero en hablar sería Elifaz. Y sus palabras marcarían el inicio de un conflicto mucho más profundo que el dolor físico. Un conflicto de entendimiento. De interpretación. ¿De quién es Dios, realmente? El silencio se quebró finalmente, no por un susurro, sino por una convicción. Elifaz, el temanita, el mayor entre ellos, inclinó ligeramente su cabeza antes de hablar. Su voz no era dura al principio, estaba envuelta en una aparente sabiduría, como quien cree tener luz suficiente para guiar a otro en tinieblas. Si probamos a hablarte, ¿te será molesto? Comenzó. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Hizo una pausa, observando a Job, como midiendo el peso de lo que estaba por decir. Tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles. Tus palabras sostenían al que caía, y afirmabas las rodillas que vacilaban. Pero ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Era un reconocimiento, pero también una insinuación. Elifaz no estaba consolando. Estaba construyendo un argumento. Recuerda ahora, continuó, qué inocente ha perecido. ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Ahí estaba el núcleo de su pensamiento. Para él, el universo era simple, Dios bendice al justo y castiga al impío. Si Job sufría, debía haber una causa oculta. No lo decía abiertamente aún, pero la dirección era clara. Job, en su dolor, escuchaba. No solo palabras, sino la interpretación de su vida. Elifaz siguió, ahora apoyándose en una experiencia espiritual. Una vez, en visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espíritu. Y oí una voz que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que su Hacedor? Sus palabras parecían profundas, pero estaban incompletas. Porque, como enseñan quienes han profundizado en la vida interior, una verdad fuera de contexto puede volverse una acusación. Elifaz hablaba de la grandeza de Dios, pero la usaba para aplastar, no para revelar. Dios no confía ni en sus siervos, y en sus ángeles haya necedad, concluyó. Cuánto más en los que habitan en casas de barro. El mensaje estaba claro ahora. Job, eres frágil. Y probablemente, culpable. El aire se tensó. Lo que había comenzado como consuelo, se transformó en juicio encubierto. Pero aquí se revela algo más profundo. Los amigos representaban una teología correcta en apariencia, pero carente de revelación viva. Veían a Dios como un sistema de causa y efecto, no como un ser que trasciende fórmulas. Job no respondió de inmediato. Sus ojos, cansados, miraban más allá de ellos. Porque su lucha ya no era solo con el dolor, sino con la forma en que Dios estaba siendo representado ante él. Y en su interior, algo comenzaba a levantarse. No contra Dios, sino contra una comprensión limitada de él. Y cuando Job hablara, no sería para defender su comodidad. Sería para defender algo más profundo. La verdad de su relación con Dios. Job alzó lentamente la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero en lo profundo aún ardía una llama que ni el dolor ni las palabras de sus amigos habían logrado apagar. Cuando habló,
Su voz no fue de rebeldía, sino de una honestidad que atravesaba toda apariencia. Oh, si mi queja fuese pesada, y mi tormento se alzara juntamente en balanza. Dijo. Sería más pesado que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido impetuosas. No se defendía con argumentos vacíos. Estaba exponiendo su realidad. Las saetas del Todopoderoso están en mí, mi espíritu bebe su veneno, continuó. Los terrores de Dios se han dispuesto contra mí. Para Job, el sufrimiento no era abstracto. Era personal. Era como si Dios mismo lo hubiese atravesado. Y sin embargo, en medio de esa percepción, no lo abandonaba, lo enfrentaba. Aquí comienza a revelarse un principio profundo, como enseñan quienes han visto más allá de la superficie. La fe auténtica no niega la experiencia del dolor, sino que la lleva directamente a Dios, sin filtros, sin máscaras. Job no fingía estar bien. Pero tampoco rompía su vínculo. Luego, giró hacia sus amigos. El que sufre debería recibir consuelo de su amigo, aun cuando abandone el temor del Omnipotente. Sus palabras no eran solo queja. Eran una denuncia. Pero vosotros sois como arroyos engañosos, que se desvanecen cuando más se necesitan. Elifaz había ofrecido lógica. Job necesitaba presencia. Había ofrecido teoría. Job necesitaba verdad viva. ¿Os he dicho yo, dadme algo? Continuó, oh, pagad por mí de vuestra riqueza. Enseñadme, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Aquí, Job abrió una puerta inesperada. No rechazaba corrección. Rechazaba acusación sin luz. Este es el punto donde la historia comienza a elevarse. Job no estaba defendiendo su perfección, estaba buscando revelación. Su integridad no era orgullo, sino una conciencia clara delante de Dios. Como enseñan las corrientes más profundas, el verdadero hombre espiritual no teme ser expuesto, pero tampoco acepta interpretaciones humanas como verdad absoluta. El ambiente se volvió denso. Los amigos no estaban preparados para esa respuesta. Porque Job no encajaba en su sistema. Sufría, pero no se rendía. Cuestionaba, pero no se apartaba. Y eso desestabilizaba todo lo que ellos creían entender. Elifaz había hablado desde la experiencia. Pero ahora, otro amigo comenzaba a inquietarse. Bildad, el suitá, hombre de palabras más rígidas, ya no podía contenerse. Para él, la justicia de Dios no podía ser cuestionada. Y en su mente, Job estaba cruzando una línea peligrosa. Pronto hablaría. Y sus palabras serían más duras. Más directas. Más implacables. Porque cuando la teología se vuelve rígida, pierde la capacidad de escuchar el corazón. Y el conflicto estaba a punto de intensificarse. Bildad, el suitá, se inclinó hacia adelante. Su paciencia había llegado al límite, y a diferencia de Elifaz, no buscó suavizar sus palabras. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Dijo con firmeza. ¿Y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? Para él, Job no solo estaba sufriendo, estaba desordenando lo que debía permanecer firme. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Continuó. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Ahí estaba su fundamento. Dios es justo, siempre. Y si eso es inamovible, entonces el problema no puede estar en Dios. Sus ojos se endurecieron levemente. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó en manos de su pecado. Las palabras cayeron como piedras. No eran solo una idea teológica. Eran una herida directa. Bildad no dudó en atribuir la muerte de los hijos de Job a su culpa. En su lógica, era la única explicación posible. Pero su certeza carecía de revelación. Como enseñan aquellos que han profundizado en el conocimiento espiritual, la justicia de Dios no puede reducirse a fórmulas humanas. Cuando el hombre intenta explicarla sin luz divina, termina representando a Dios, pero sin su corazón. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, prosiguió Bildad, si fueres limpio y recto, entonces Él despertará por ti y restaurará tu morada. Era una invitación, pero también una acusación implícita. No eres limpio. No eres recto. Por eso estás así. El aire se volvió aún más pesado. Job escuchaba, pero algo dentro de él ya comenzaba a separarse de esas voces. No en rebeldía, sino en discernimiento.
Porque cuando la verdad de Dios empieza a revelarse en el interior, el alma reconoce lo que proviene de él, y lo que solo es razonamiento humano. Bildad, convencido de su postura, concluyó: He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa, si vuelves. Pero esa esperanza estaba condicionada. No nacía de una visión celestial, sino de un sistema rígido. El contraste se hacía más claro, los amigos hablaban desde lo que sabían. Job comenzaba a hablar desde lo que estaba viviendo. Y en esa diferencia, se abría un camino hacia una revelación mucho más profunda. Job respiró hondo. El dolor seguía ahí. La confusión también. Pero ahora, algo más se estaba formando dentro de él. Una necesidad no solo de ser vindicado, sino de encontrarse directamente con Dios. No a través de teorías. No a través de intermediarios. Sino cara a cara. Y cuando Job volviera a hablar, sus palabras no serían solo respuesta a Bildad. Serían el inicio de un clamor que atravesaría los cielos. Un clamor por justicia, pero no la de los hombres. La de Dios mismo. Job levantó su rostro, marcado por el dolor, pero ahora atravesado por algo más profundo, una búsqueda que ninguna palabra humana podía satisfacer. Ciertamente yo sé que es así, respondió, dirigiéndose a Bildad. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? No negaba la justicia divina, pero la estaba llevando a un nivel más alto. Si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil, continuó. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Job no estaba rechazando a Dios. Estaba reconociendo su grandeza, y al mismo tiempo, su propia incapacidad. Aquí emerge una verdad profunda, en línea con las enseñanzas más elevadas. El hombre, por sí mismo, no puede justificarse delante de Dios. No es cuestión de comportamiento externo, sino de una distancia esencial que solo Dios puede cerrar. Si yo me justificare, mi boca me condenaría, dijo. Si me dijere perfecto, esto me haría perverso. Sus palabras rompían el esquema de sus amigos. Ellos discutían sobre si Job era justo o pecador. Job iba más allá. Aún el justo, no puede sostenerse por sí mismo ante Dios. El conflicto ya no era solo sobre su sufrimiento. Era sobre la condición humana entera. Aunque fuera íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida, añadió. El dolor lo había llevado a un punto donde las categorías humanas ya no bastaban. Y entonces, desde lo más profundo, emergió un clamor distinto. No hay entre nosotros árbitro, que ponga su mano sobre ambos. El aire pareció detenerse. Esa frase, no era solo un lamento. Era una revelación en formación. Job percibía la necesidad de alguien que pudiera mediar entre él y Dios. Alguien que entendiera a ambas partes. Alguien que pudiera tocar a Dios, y al hombre al mismo tiempo. Como enseñan quienes han penetrado en los misterios divinos, en ese clamor se esconde una sombra de algo mayor, la necesidad de un mediador, de una unión entre lo divino y lo humano. Job aún no lo veía claramente. Pero lo estaba tocando. Quite el de sobre mí su vara, y su terror no me espante, dijo. Entonces hablaré, y no le temeré. No pedía escapar de Dios. Pedía poder acercarse sin ser destruido. Esta es la paradoja del alma que busca a Dios en medio del sufrimiento. No quiere huir, quiere comprender, quiere encontrarse, quiere permanecer. Los amigos guardaron silencio por un momento. No porque estuvieran convencidos, sino porque Job había llevado la conversación a un terreno donde sus respuestas ya no alcanzaban. Pero el silencio no duraría. Zofar, el más impetuoso, ya ardía por dentro. Para él, Job no solo estaba equivocado. Estaba siendo peligroso. Y su respuesta no sería suave. Sería un golpe directo. Porque cuando el hombre defiende su idea de Dios, sin conocer su corazón, puede volverse más duro que el mismo dolor. Y ese golpe estaba a punto de caer. Zofar, el naamatita, ya no pudo contenerse. Su rostro reflejaba indignación, como si las palabras de Job hubieran cruzado un límite inaceptable. ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? Comenzó con dureza. ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? No había compasión en su tono. Solo corrección. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Continuó.
Y cuando te burles, ¿no habrá quien te avergüence? Zofar no veía en Job a un hombre quebrantado. Veía a un hombre arrogante. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, añadió, poniendo palabras en la boca de Job que él no había dicho de esa manera. Aquí se revela otro principio profundo. Cuando el entendimiento es rígido, ya no escucha, interpreta según su propio marco. Zofar no estaba oyendo a Job. Estaba reaccionando a lo que creía que Job representaba. Mas si Dios hablara, y abriera sus labios contra ti, exclamó. Entonces te declararía los secretos de la sabiduría, porque doble es lo que hay en su ley. Y sabrías que Dios te ha castigado menos de lo que mereces. El golpe fue directo. No solo afirmaba que Job era culpable, sino que, según él, su castigo era incluso menor al justo. El aire se volvió cortante. Pero Zofar siguió, elevando su argumento hacia la grandeza de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, más profunda que el Seol, más extensa que la tierra. Sus palabras eran verdaderas en esencia. Pero, una vez más, estaban siendo usadas sin revelación viva. Porque la grandeza de Dios no anula su cercanía. Y su misterio no cancela su compasión. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, concluyó, si apartares de ti la iniquidad, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y olvidarás tu miseria. Otra vez, la misma estructura. Arrepiéntete. Porque estás mal. Entonces serás restaurado. Pero todo estaba basado en una suposición no probada. Job escuchó todo. Elifaz con su experiencia. Bildad con su tradición. Zofar con su rigidez. 3 voces. Una sola idea. El problema eres tú. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, Job sabía que algo no encajaba. No porque se creyera perfecto, sino porque conocía su relación con Dios. Aquí comienza a emerger algo aún más poderoso, el testimonio interior. No una defensa orgullosa, sino una conciencia viva que no puede ser reemplazada por opiniones externas. Job estaba solo, sin respuestas, sin consuelo humano, pero no vacío, porque en medio de la oscuridad, algo empezaba a tomar forma dentro de él. Una certeza sin explicación. Y pronto, esa certeza se convertiría en palabras. Palabras que no solo responderían a sus amigos, sino que elevarían la conversación a un nivel donde el sufrimiento deja de ser solo problema, y se convierte en escenario de revelación. Job guardó silencio por un momento. No porque no tuviera que decir, sino porque lo que estaba formándose en su interior ya no era una simple respuesta. Era una declaración. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso distinto. No era solo dolor, era convicción nacida en medio del fuego. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, dijo, con una ironía que no escondía su claridad. Pero yo tengo entendimiento como vosotros, no soy menos que vosotros. No era arrogancia. Era equilibrio. Job no aceptaba ser reducido por interpretaciones humanas. ¿Quién no sabe cosas como estas? Continuó. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, uno que invocaba a Dios, y él le respondía. Ahí estaba el punto clave. Job no hablaba de teoría. Hablaba de experiencia viva. Había conocido a Dios. Había caminado con él. Y eso no podía ser invalidado por razonamientos externos. El justo y perfecto es escarnecido, añadió. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada. Sus palabras comenzaban a romper el esquema completamente. Porque introducían una verdad incómoda. El justo, también puede sufrir. No como castigo, sino como parte de algo que trasciende la lógica humana. Como enseñan las corrientes más profundas de la vida espiritual, el sufrimiento del justo no siempre es consecuencia, a veces es instrumento. No para destruir, sino para revelar dimensiones de Dios que no se conocen en la comodidad. Job levantó la mirada hacia el horizonte, como si estuviera viendo más allá de lo visible. En su mano está el alma de todo viviente, y el aliento de todo el género humano. Aquí, Job comenzó a alinearse con algo mayor. No con el sistema de sus amigos, sino con la soberanía de Dios. Él derriba, y no hay quien edifique.
Encierra al hombre, y no hay quien abra. Si detiene las aguas, todo se seca, si las envía, destruyen la tierra. Dios no era predecible. No estaba limitado a fórmulas. Era libre. Y en esa libertad, había un misterio que los amigos no podían aceptar. Pero Job no se detuvo ahí. Porque lo que venía a continuación, marcaría un giro profundo. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. El aire se tensó nuevamente. Esto ya no era solo una conversación entre hombres. Job estaba apuntando directamente al cielo. No para desafiar, sino para encontrarse. Vosotros sois forjadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos, dijo, enfrentando a sus amigos. Ojalá callarais por completo, porque eso os sería sabiduría. El contraste era total. Ellos hablaban mucho, pero no traían vida. Y entonces, desde lo más profundo, Job expresó su decisión. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Silencio. Esa frase no era lógica. No era emocional. Era espiritual. Era la esencia de una fe que ha cruzado el límite de las circunstancias. Como enseñan aquellos que han visto más allá de lo visible, aquí nace la fe pura, no basada en resultados, sino en la persona de Dios. Job no entendía. Job sufría. Pero Job permanecía. Y en esa permanencia, algo eterno estaba siendo formado. El aire parecía distinto ahora. No porque el dolor hubiese disminuido, sino porque la fe de Job había alcanzado una profundidad que sus amigos no podían comprender. Job ya no hablaba solo desde su herida. Hablaba desde una determinación interior. ¿Por qué escondes tu rostro, y me tienes por enemigo? Clamó, elevando su voz hacia lo alto. ¿A una hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir? Sus palabras eran intensas. No eran irreverencia, eran relación. Solo alguien que realmente conoce a Dios se atreve a hablarle así. Aquí se revela otro principio profundo. La verdadera comunión con Dios no es fría ni distante, incluye lucha, preguntas, tensión, pero nunca desconexión. ¿Por qué escribes contra mi amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Continuó. Job no afirmaba ser absolutamente perfecto. Reconocía su humanidad. Pero también percibía que lo que estaba viviendo no encajaba con una simple consecuencia de errores pasados. El conflicto se volvía más profundo. No era solo ¿por qué sufro?, sino ¿quién eres tú en medio de esto? Y en esa pregunta se escondía la puerta a una revelación mayor. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, dijo, reflexionando sobre la fragilidad de la vida. Huye como la sombra, y no permanece. Job estaba viendo la condición humana con una claridad dolorosa. La vida es breve, frágil, incierta. Pero entonces, en medio de esa visión, algo inesperado comenzó a surgir. Una chispa. Una esperanza. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, preguntó. Silencio. Esa pregunta no era filosófica. Era existencial. Y desde lo más profundo de su ser, respondió con una intuición que parecía venir de otro lugar. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Aquí, Job comenzó a tocar algo eterno. Aún sin verlo claramente, percibía que la muerte no podía ser el final definitivo. Había una esperanza más allá, una restauración futura, una respuesta que aún no se manifestaba. Como enseñan quienes han penetrado en lo profundo, el sufrimiento puede abrir al hombre a dimensiones que la comodidad nunca revelaría. Job, en su quebranto, comenzaba a vislumbrar la eternidad. Llamarías, y yo te respondería, añadió, dirigiéndose a Dios. Tendrías afecto a la hechura de tus manos. Esa frase cambió el tono. Ya no era solo clamor. Era confianza. A pesar de todo, Job creía que Dios no lo había abandonado completamente. Que en algún punto, respondería. Que aún había un vínculo. Los amigos escuchaban, pero ya no podían seguir ese camino. Porque Job había salido del terreno de la lógica humana. Y estaba entrando en el misterio de Dios. Un lugar donde las respuestas no son inmediatas. Pero la relación se profundiza. Sin embargo, el proceso aún no había terminado.
Porque antes de la revelación, debía haber un vaciamiento más profundo. Y pronto, una nueva voz surgiría. No de los tres amigos, sino de alguien inesperado. Alguien que había estado en silencio, pero que había estado escuchando todo. Y su intervención cambiaría el rumbo de la historia. El silencio volvió a caer, pero no era el mismo de antes. Ya no era solo contemplación, era tensión acumulada. Entonces, desde un rincón donde había permanecido callado, un hombre joven se levantó. Su nombre era Eliú. No había hablado antes, no por falta de palabras, sino por respeto a la edad de los otros. Pero ahora, su espíritu ardía. Había escuchado a Job y a sus tres amigos, y en su interior algo no encontraba reposo. Yo soy joven, y vosotros ancianos, comenzó, con una mezcla de humildad y firmeza. Por eso temía declarar mi opinión. Pero su tono cambió. Sin embargo, no son los muchos días los que hacen sabio, ni la edad la que entiende el derecho. Eliú no venía a repetir lo mismo. Tampoco a defender completamente a los amigos. Su mirada iba en otra dirección. He aquí, yo esperé vuestras palabras, escuché vuestros razonamientos, y ninguno de vosotros convenció a Job, ni respondió a sus razones. Era una afirmación fuerte. Los tres hombres, con toda su experiencia, no habían logrado tocar la raíz. Pero Eliú tampoco estaba de acuerdo con Job en todo. Vosotros decís, hemos hallado sabiduría, pero Dios puede vencerlo, no el hombre, añadió. Y luego, girando hacia Job, ciertamente tú has dicho a mis oídos, limpio soy, sin pecado, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí, él haya pretextos contra mí, me tiene por su enemigo. Eliú estaba señalando algo importante. Job, en su defensa, estaba rozando un límite peligroso. No porque estuviera mintiendo, sino porque estaba acercándose a justificar su posición más que a rendirse al misterio de Dios. Aquí emerge una enseñanza profunda, en línea con las corrientes espirituales más maduras. Incluso en la integridad, el hombre puede inclinarse a centrarse en sí mismo. Y Dios no busca solo rectitud externa, sino una rendición completa del ser. En esto no has hablado justamente, dijo Eliú con claridad. Dios es mayor que el hombre. No lo acusaba como los otros, pero lo confrontaba en otro nivel. ¿Por qué contiendes contra él? Continuó. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. El aire se volvió denso nuevamente. Pero las palabras de Eliú no eran vacías. Había en ellas una percepción distinta. Sin embargo, Dios habla de una y de dos maneras, pero el hombre no entiende, explicó. Por sueño, en visión nocturna, o por dolor sobre el lecho. Esto cambió el enfoque completamente. El sufrimiento no era solo castigo. Podía ser comunicación, disciplina, formación. También sobre su cama es castigado con dolor, para apartar su alma del sepulcro, añadió. Eliú introducía una dimensión nueva. Dios no solo responde al hombre. Dios trabaja en el hombre. Incluso a través del dolor. Como enseñan aquellos que han profundizado en la vida interior, el sufrimiento puede ser un instrumento divino para romper lo superficial y llevar al hombre a una relación más profunda y verdadera. Job escuchaba. No rechazaba. Pero tampoco respondía aún. Porque algo mayor estaba por suceder. Eliú había preparado el terreno. Había elevado la conversación. Pero no tenía la última palabra. Porque ahora no sería un hombre quien hablaría. El cielo mismo estaba a punto de responder. Entonces ocurrió. No fue un pensamiento. No fue una interpretación. No fue la voz de un hombre. El cielo habló. Desde un torbellino, una presencia descendió. El viento se levantó, la tierra tembló levemente, y todo lo que antes era discusión, quedó en silencio absoluto. Y Jehová respondió a Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Tronó la voz, no con ira descontrolada, sino con una autoridad que atravesaba el alma. Ciñe ahora tus lomos como varón, yo te preguntaré, y tú me responderás. El momento había llegado. Job, que había deseado hablar con Dios, ahora estaba delante de él. Pero no como juez, sino como criatura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Continuó la voz. Házmelo saber,
Si tienes inteligencia. Cada pregunta no buscaba información. Buscaba revelación. ¿Quién ordenó sus medidas, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Las palabras no acusaban directamente, pero desarmaban completamente, porque llevaban a Job a confrontar una realidad mayor, la inmensidad de Dios, frente a la limitación del hombre. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? El universo mismo se convirtió en testigo. La creación, en argumento. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job permanecía en silencio. No porque no quisiera responder, sino porque ya no podía hacerlo desde su entendimiento. Aquí se revela el punto clave, como enseñan las corrientes espirituales más profundas. Dios no siempre responde explicando el por qué, sino revelando el quién. Y cuando el quién se revela, el por qué pierde su peso. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o visto los tesoros del granizo? Continuó la voz. ¿Conoces tú las leyes de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Cada palabra abría un abismo entre la capacidad humana y la sabiduría divina. Pero no era para humillar sin propósito. Era para reposicionar. Para llevar a Job de la autorreferencia a la contemplación de Dios. El hombre que había clamado por respuestas, ahora estaba siendo llevado a una revelación mucho más profunda. No sobre sus circunstancias, sino sobre Dios mismo. Y en esa revelación, todo comenzaba a cambiar. El torbellino no cesaba. La voz tampoco. Porque lo que estaba ocurriendo no era un simple diálogo. Era una transformación. Y antes de que Job pudiera hablar, Dios aún tenía más que mostrar. El torbellino seguía girando, pero ya no inspiraba temor solamente. Ahora despertaba reverencia. La voz continuó, no apresurada, no iracunda, sino firme, como un río que no puede ser detenido. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están en sus cuevas? Preguntó Jehová. Job escuchaba. Cada palabra penetraba más profundo que cualquier argumento humano. ¿Quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios? La creación entera comenzó a revelarse no como caos, sino como un orden sostenido por una sabiduría invisible. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? Las preguntas continuaban, pero algo en Job ya había cambiado. Ya no buscaba responder. Ahora estaba viendo. No con los ojos, sino con el espíritu. Como enseñan las corrientes más profundas, cuando Dios se revela, el alma deja de exigir explicaciones, y comienza a rendirse en entendimiento. Entonces, la voz tomó un giro aún más intenso. ¿Anularás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? Silencio. Ese era el punto. No era que Job hubiese pecado como sus amigos afirmaban. Pero en su dolor, había comenzado a inclinarse hacia justificarse a sí mismo, rozando el cuestionamiento del obrar de Dios. Y Dios, en su amor, no vino a destruirlo. Vino a purificarlo. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? No era comparación para humillar. Era revelación para transformar. Y entonces, en medio de esa presencia, Job ya no pudo permanecer igual. Se inclinó. No solo físicamente, sino interiormente. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Dijo finalmente. Pondré mi mano sobre mi boca. Pero no era vergüenza vacía. Era comprensión. Una vez hablé, más no responderé. Aun 2 veces, más no volveré a hablar. Aquí ocurrió algo eterno. Job no recibió una explicación directa de su sufrimiento. Pero recibió algo mayor. Una revelación de Dios que transformó su posición interior. Ya no necesitaba defenderse. Ya no necesitaba entender todo. Porque había visto a aquel que está por encima de todo. Como enseñan aquellos que han penetrado en lo profundo, el punto culminante del trato de Dios no es resolver circunstancias, sino revelar su persona. Y cuando eso sucede, el alma encuentra descanso incluso sin respuestas. El torbellino comenzó a calmarse. La voz se aquietó. Pero algo había quedado establecido para siempre.
Job no era el mismo. Y lo que vendría ahora no sería solo restauración externa. Sería confirmación, vindicación y una manifestación final de la justicia de Dios. No como los hombres la entienden, sino como Él la revela. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio del dolor, ni el de la confusión. Era un silencio lleno. Un silencio donde Dios ya había hablado, y el corazón había sido tocado. Job, aún en ceniza, levantó lentamente su rostro. Sus ojos, antes nublados por el sufrimiento, ahora reflejaban algo distinto, visión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo con una voz quebrada, pero firme. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No era un arrepentimiento superficial. No era por pecados evidentes como sus amigos insistían. Era algo más profundo. Había visto a Dios. Y al verlo, se vio a sí mismo correctamente. Aquí culmina el principio más alto, como enseñan las corrientes espirituales más profundas. La verdadera transformación no viene por corrección externa, sino por revelación interna. Cuando el hombre ve a Dios, todo en él encuentra su lugar. Entonces, Jehová se volvió hacia los amigos. Mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y contra tus dos compañeros, declaró, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Las palabras cayeron con peso eterno. Aquellos que parecían defender a Dios habían errado. Y aquel que había luchado, preguntado, clamado, había hablado con verdad en medio de su proceso. Tomad ahora 7 becerros y 7 carneros, y mi siervo Job orará por vosotros, continuó Jehová. Porque a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Esto era inesperado. Job, el que había sido juzgado, ahora era el intercesor. Aquí se revela otra dimensión profunda. El que pasa por el fuego con Dios, no sale solo purificado, sale capacitado para representar a otros delante de él. Y Job oró. No con resentimiento, no con superioridad, sino desde un corazón transformado. Y mientras oraba, algo comenzó a cambiar. Jehová restauró la condición de Job. No solo le devolvió lo perdido, le dio el doble. Sus campos volvieron a florecer. Sus rebaños se multiplicaron. Y nuevamente, la vida llenó su casa. Pero esta vez, no era igual. Porque antes, Job conocía a Dios por fe. Ahora, lo conocía por revelación. Sus días se extendieron, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Pero su historia no terminó en la prosperidad. Terminó en algo mayor. En una unión más profunda con Dios. Porque el propósito nunca fue solo bendecirlo, sino revelarse a Él. Y así queda escrito, no solo en palabras, sino en espíritu, que el hombre puede perderlo todo, y aún así, encontrar lo único que nunca se pierde, a Dios mismo. Fin.